Hola, aquí estoy de nuevo. Ahora con estos zapatitos, dos agujas están tejidos con estambre. Son para niño. También los puede tejer para niña. Le puede cambiar el botón otro color, el color que guste, el estambre, la combinación. Yo le doy la idea. Esto está precioso, está muy fácil. Se antoja tejerlos. Aquí tiene la medida. Son 4 pulgadas. Son 10 centímetros. Para tejer estos zapatitos voy a usar este estambre. Esta línea de estambre es muy económica. Aquí tiene la información. Es el número 1. Lo estoy tejiendo con las agujas circulares 2.75 milímetros. Usted los puede tejer con cualquier aguja regular. Voy a usar estos botones, la aguja, para unirlo, el zapatito, para descansar puntos y por si queremos marcar, la aguja para coser los botones. Empezamos montando 61 puntos. Tenemos los 61 puntos, vamos a tejer dos vueltas con punto derecho, las dos vueltas. Segunda vuelta, punto derecho. Se tejieron las primeras dos vueltas con punto derecho. Voy a tejer la tercera vuelta, dos puntos derecho, un aumento. Lo vamos a tomar el hilo que está en medio de los dos puntos, ahí está el aumento. Tejemos 28 puntos derecho, aquí tengo los 28 puntos, los marco. Hacemos un segundo aumento, tomo el hilo que está en medio de los dos puntos, un punto derecho, un tercer aumento, tomo el punto que está en medio de los dos y aquí vamos a continuar tejiendo 28 puntos. Los voy a marcar. Toda la vuelta va a ser punto derecho. Vamos a tejer los 28 puntos. Después de los 28 puntos hacemos el último aumento. En total tenemos 4 aumentos en la vuelta, 3. Ahí está el aumento y tejemos los últimos dos puntos derecho y está terminada la tercera vuelta. La cuarta vuelta, todos los puntos derecho. Terminada la vuelta 4, empezamos la vuelta 5, 3 derechos, un aumento, ahí levantamos el hilo en la aguja, 28 puntos derecho. Terminados los 28 puntos, un aumento, 3 puntos derecho, un aumento, pasamos el marcador y continuamos con los 28 puntos derecho. Estamos para terminar la vuelta 5, los 28 puntos altos, el aumento y 3 puntos derecho. La vuelta 5, ahí está terminada. Vamos a dar vuelta al tejido para continuar con la vuelta 6. La vuelta 6, todos los puntos
derecho. Terminada la vuelta 6, vamos a tejer las 7. 1, 2, 3, 4, un aumento, 28 puntos derecho. Terminado los 28 puntos, un aumento, 5 puntos derecho, un aumento, pasamos el marcador y continuamos con 28 puntos derecho. 28, vamos a tejer el aumento. Ahí tenemos el aumento, 4 puntos derecho. Esta es la vuelta 7, vamos a tejer la 8, todos los puntos derecho. Terminada la vuelta 8, vamos a tejer la 9, 5 puntos derecho. Aquí están marcados los aumentos, se tienen que ver en esta forma. Vamos a aumentar un punto y vamos a continuar con los 28 puntos derecho. 28 puntos, vamos a pasar el marcador. Continuamos con un aumento, 7 puntos derecho. Un aumento. Pasamos el marcador y continuamos con los 28 puntos. Ahí están los aumentos del centro. Después de los 28 puntos, un aumento y tejemos los últimos 5 puntos. Ahí está terminada la vuelta 9. Vamos a tejer la última vuelta, la vuelta 10, todos los puntos derecho. Ahí tenemos las 10 vueltas. Vamos a empezar a enumerar las vueltas de la vuelta 1 a la vuelta 16. Vamos a tejer. Estas ya no las cuente, ya queda en otra sección el tejido. Esta es la suelita. Vamos a empezar de la 1 a la 16 tejiendo de igual forma con punto derecho a cualquier lado del tejido, 16 vueltas. Vamos a quitar las marquitas también, ya no las necesitamos. Ahora tenemos 77 puntos para tejer las 16 vueltas. Aquí tengo las 16 vueltas, marqué desde la primera vuelta. Vamos a cortar el hilo, voy a dejar suficiente por si lo necesitamos. Aquí descansamos los primeros 20 puntos. Aquí ya tengo los 20 puntos descansando. Si tiene dos piezas para poner a descansar los 20 que tenemos al final, lo puede hacer. Y si no, no hay problema, aquí mismo los podemos mantener en la aguja. Vamos a poner la punta de nuevo porque como cortamos el hilo, vamos a tejer aquí 2 puntos derecho. Voy a tomar la lazada, ahí lo tenemos ya afuera del gancho. Voy a sostener la punta y vamos a continuar el segundo punto derecho. Dos puntos juntos derecho,
6 puntos derecho, 2 puntos juntos revés. Voy a tomar los dos lazos de los dos puntos por la parte de atrás. Ahí están, los dejo juntos revés y voy a tejer 6 puntos revés. Ahí ya tengo los 6 puntos revés. Este siguiente punto es un punto derecho. Este lado lo voy a marcar porque va a ser el lado, y precisamente en la misma línea donde tejimos el punto derecho va a ser el lado derecho del zapato. Ahí está. Vamos a continuar con 6. Esta es la mitad del tejido. La otra mitad la vamos a hacer de regreso los mismos puntos. 6 puntos revés, los dos puntos juntos revés. Por la parte de atrás tomo los dos lazos. Usted teja los puntos como sepa hacerlos. Ahí están, 2 puntos juntos revés, 6 puntos derecho, 2 puntos juntos derecho y 2 puntos derecho. Este es el final. 2 puntos derecho. Ahí son los puntos del centro. Acá debemos de tener 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntos que vamos a dejar descansar. Estos no los vamos a tejer igual que estos. Nos vamos a regresar todos los puntos. Estamos al lado revés del tejido. Todos los puntos en la vuelta 2. Esta es la vuelta 1, la que terminamos. La vuelta 2 la vamos a tejer derecho. Todos los puntos derecho. En la vuelta 2. Ok, cuando empezamos a tejer la primera vuelta teníamos 37 puntos. Aquí tenemos 33 puntos. Vamos a continuar con la tercera vuelta. 2 puntos derecho, 2 puntos juntos derecho, 5 puntos derecho, 2 puntos juntos revés, 5 puntos revés, un derecho, 5 puntos revés, 2 puntos juntos revés, ahí están los 2 puntos juntos revés, 5 puntos derecho, 2 puntos juntos derecho y 2 derechos. Ahí terminamos la tercera vuelta y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 29 puntos. Vamos a tejer la vuelta 4. Los puntos los vamos a tejer punto derecho, todos los puntos en la vuelta 4. Vamos a tejer las 5, 2 puntos derecho, 2 puntos juntos derecho,
4 puntos derecho, 2 puntos juntos revés, 4 puntos revés, tengo 2, 3, 4, el siguiente punto porque es el del centro derecho, 4 puntos revés, 2, 3, 4, 2 puntos juntos derecho, 4 puntos derecho, 2 puntos juntos derecho y por último 2 derechos. Y ahí está terminada la vuelta 5. Tejemos las 6, todos los puntos los tejemos derecho. La vuelta 7, 2 derechos, 2 puntos juntos derecho, 3 derechos, 2 puntos juntos revés, 3 puntos revés, un derecho, 3 revés, 2 juntos revés, 3 derecho, 2 puntos juntos derecho y 2 derechos. Esta es la vuelta 7, vamos a tejer la 8. Todos los puntos los vamos a tejer derecho porque estamos al lado revés del tejido. Está terminada la 8, vamos a tejer la 9. Tejemos 2 puntos derecho, 2 juntos derecho, 2 derecho, 2 puntos juntos revés, 2 revés, un derecho, 2 revés, 2 puntos juntos revés, 2 derecho y 2 puntos juntos derecho y los últimos 2 derecho. Ahí terminamos la vuelta 9. Vamos a tejer la 10, todos los puntos derecho. Terminada la 10, vamos a tejer la 11, 2 derechos, 2 puntos juntos derecho, un derecho, 2 puntos juntos revés, un revés, un derecho, un revés, 2 puntos juntos revés, un derecho, 2 puntos juntos derecho y 2 derecho. Ahí está la vuelta 11. Tejemos la 12, todos los puntos derecho.
Ok, la vuelta 12 ahí está terminada. Vamos a tejer la 13, 2 puntos derecho, 2 puntos juntos derecho, 2 puntos juntos revés, un punto derecho, 2 puntos revés, dos puntos derecho y los últimos dos derecho. Ahí está la 13. Vamos a tejer la 14, todos los puntos derecho. La 14 aquí está terminada. Le damos vuelta y tejemos la 15, dos puntos derecho, dos puntos juntos derecho, un derecho, dos puntos juntos derecho y los dos puntos derecho. Ahí tenemos los 7 puntos que debemos de tener para tejer la trabita del zapato. Vamos a tejer estos 7 puntos con 34 vueltas. Todos los puntos se van a tejer igual en todas las vueltas con punto derecho. Es rápido porque son 7 puntos nada más. Vamos a tejer 34 vueltas. Ahí tenemos la punta del zapatito, precioso que está. Vamos a continuar. Aquí ya tengo las 34 vueltas de los 7 puntos. Vamos a cerrarlos. Aquí ya vamos a cortar el hilo. Voy a tomar un punto más. Vamos a cortar el hilo. Ahí ya tenemos la trabita. Ok, vamos a tomar los dos lados para ponerlos en una sola aguja para tejerlos. Y ahí ya se van uniendo los dos lados. Para poder hacerlo, voy primero a tomar estos provisionalmente en la aguja. Ahora los voy a pasar a la aguja para que estén en un solo lado y empezar las vueltas que necesitamos que seguir tejiendo. Aquí ya tenemos los puntos 20 y 20. Voy a darle vuelta en esta forma para empezar en este lado de los puntos, porque la última vuelta que tiene es revés y tenemos que tejer un derecho. Así de que en este lado vamos a empezar a poner el hilo. Vamos a tener 40 puntos y tejemos 10 vueltas con punto derecho en cualquier lado de la vuelta. Aquí tenemos las dos partes separadas. Vamos a continuar tejiendo en forma normal. Las 10 vueltas, los 40 puntos. Ok, ahí están ya las 10 vueltas. Estoy a este lado con el hilo. Aquí vamos a tejer la trabita para abrochar el zapato. Como ya tengo un zapatito tejido, este es un lado. Ahora voy a hacer este lado, el lado derecho. Así de que aquí voy a montar los puntos. Cuando haga el otro zapatito,
usted lo va a dar una vuelta extra para estar al otro lado, para tejer los puntos que vamos a tejer aquí. Vamos a montar 15 puntos. Pone el hilo en esta forma para la parte de atrás. Lo toma el hilo, ahí está, en la aguja, de nuevo lo toma por el medio de los dos lacitos, ahí lo tenemos. Así vamos a montar 15 puntos. No ajuste el punto que va poniendo hasta que ponga la aguja de nuevo y tome el lazo nuevo. Así vamos a montar los 15 puntos. Ok, aquí ya están los 15 puntos. Vamos a tejerlos igual con los 40 que tenemos y los 15, son 55 puntos en total. Vamos a tejer 10 vueltas más para terminar ya todo el tejido. Es todo lo que falta. En la misma forma vamos a continuar tejiendo derecho cualquier lado del tejido. Si queremos hacerle ojal a la trabita, vamos a tejer nada más 5 vueltas para hacer el ojal y después continuamos con 5 vueltas. Ok, aquí estoy en la vuelta 6. Tengo 3 y 3, 6, son 7 puntos para hacer el ojal. Voy a tejer 2 puntos juntos y voy a hacer un aumento. Voy a doblar el lacito del hilo así en esta forma para colocarlo en la aguja, y ahí tenemos el aumento, y este es el ojal que vamos a hacer para el botón, porque como es muy pequeño el botón, con un punto tiene. Y aquí terminamos la vuelta 6. Faltan 4 vueltas para terminar todo el tejido. Ahí está el aumento, ahí está el ojal. Vamos a continuar, vamos a tejer 4 vueltas y terminamos. Ya tengo las 10 vueltas. Vamos a cerrar los puntos. Aquí ya están cerrados los puntos, ya corté el hilo. Ya está todo terminado. Aquí tengo el zapatito al lado derecho y puse la aguja para empezar a coserlo en la parte de atrás. Al lado derecho se va a unir en esta forma para que no quede costura. Tomamos el nudo que tenemos en este lado y el nudo que tenemos en el lado contrario. Así no vamos a tener ninguna costura, no se va a ver la unión. Tomamos el nudo sin pasar ninguno. Ahí está tomado el último. Vamos a continuar. Así vamos a llegar hasta la parte que da vuelta. Hasta aquí vamos a llegar solamente.
Ahí tiene, no tiene la costura. Ok, cuando llego a esta parte donde están los aumentos, empiezo a tomar un punto. Este es el lado de abajo del zapatito, el punto. Tomo los dos hilos de un lado, tomo los dos hilos del otro lado, y lo junto completamente. Aquí se ve muy claro el hilo donde entró, ahí mismo tiene que entrar y salir tomando dos hilos. Dos hilos es un punto, de cada lado un punto. Aquí está el hilo, vuelve a entrar en el mismo espacio y tomamos los dos hilos. Estamos al lado derecho y esto no tiene costura. Mire qué bonito se ve. Hace sombra, pero está liso la costura, no se nota. Lo va a ir ajustando poco, nada más, no tanto. Y así, donde entró la aguja, más bien donde salió, ahí la tomamos de nuevo, el punto. Perfecto, así vamos a terminar hasta la punta de la parte del frente. Hasta aquí vamos a terminar. Ok, ya está terminada la parte de abajo. Ahí está, eso ya se terminó. Corté el hilo. Aquí tengo doblado la tirita esa que tenemos aquí. La vamos a unir. Aquí estoy pasando 1, 3, 5, 7 vueltas, y en esta parte la vamos a unir. Aquí hice el nudo, voy a pasar la punta del hilo por entre los puntos para cortar el hilo, y ahí ya tenemos donde va a cruzar. Aquí solamente falta el botón y ya está terminado. Ahí ya están terminados, mire qué preciosos. Ok, ahí los tiene, espero que le guste, que los teja. Espero sus comentarios, comparte el video. No se le olvide darle like y suscribirse también. Y aquí estoy para vernos el próximo video. Gracias, un abrazo para todos.